Bienvenidos a Cosmer 16, y hoy no diré eso de un podcast dedicado a la obra de Brandon Sanderson y en especial al Cosmer, claro, porque hoy os he traicionado. Hoy empieza una nueva etapa. Tranquilos, no dejaré de hablar de Brandon Sanderson. Pero sí que es algo que me venís pidiendo y yo creo que lo necesito también. Necesito un poco de oxigenación y ahora que viene una época como de transición en esto de las lecturas de Sanderson, es verdad que tendremos algún libro como el Proyecto Secreto 5 y demás, pero he pensado que sería buen momento para estrenarme haciendo reseñas de otros libros. La idea del canal sigue siendo la misma, hablar de Brandon Sanderson, del Cosmer en especial. Eso no cambiará, pero sí que de vez en cuando, no sé, una vez al mes, una vez cada 2 meses, cada cuando me apetezca y cuando me guste mucho un libro, pues vendré aquí y os haré una reseña. Un poco como la que he hecho ya de Viento y Verdad, tanto con spoilers como sin spoilers, pues estas veces, de libros no relacionados con el Cosmer. Pero, como siempre hay alguna trampa, lo que he intentado es relacionarlo con Brandon Sanderson. Lo que he intentado es decir por qué puede ser interesante para un lector de Brandon Sanderson leer este libro. Yo creo que no está mal. Es decir, no es del todo salirse del tema del podcast, y quieras o no, pues oye, a mí me deja como un poco más tranquilo. Otra cosa que quería decir. Muchas gracias a los que os habéis suscrito últimamente. Llevo un par de vídeos diciendo que por favor recordad que es muy interesante suscribirse, sobre todo para mí. Así que lo mismo voy a decir ahora. Recordad suscribiros, por favor. Me hacéis un favor. Nos ayudáis a crecer, nos ayudáis a saber que os gusta el contenido. Y obviamente los likes y los comentarios, que esto ya lo hacéis de por sí. La comunidad que se está formando es una comunidad muy sana, a pesar de que siempre hay alguna oveja descarriada. Pero bueno. Sin más preámbulos, vamos a empezar con esta sección que todavía no sé cómo se llama, lo veréis abajo en el título, vosotros lo sabréis antes que yo. Bueno, hoy os vengo a hablar de un libro que me ha gustado mucho, ya empiezo diciéndolo así. Y diréis, ostras Borja, es que es amigo tú. Bueno, ahora os explico. El libro en cuestión es Salitre y cenizas, una obra de Brandon Sanderson, no, de Carlos Di Urarte. ¿Quién es Carlos Di Urarte? Pues es un tipo curioso. Lo conocí a través de Mangry, Boy with Letters, Dani, del blog Boy with Letters, que escribe un montón de reseñas y demás, y yo veía que interactuaban bastante por Twitter, y un día le dije a Mangry que sí, por favor, podía hablar con él, porque a mí me interesaba traerla al podcast, porque hacía un trabajo que me interesa mucho, que me parece muy curioso, que es revisar manuscritos y decidir si un libro es interesante para publicar o no. Y me interesaba mucho su opinión sobre algunos libros de Brandon Sanderson, ya que dijo que Mistborn le gustó, y le gustó bastante, pero no Elantris. Entonces hicimos un podcast dedicado a ello, un podcast que os recomiendo mucho, creo que está muy interesante, y da sus porqués. Incluso da como pistas para cómo es interesante empezar un libro y demás. Ahora es verdad, también os digo, se ha cagado un poco en lo que él dijo en su libro, que ahora lo analizaremos, pero me hizo mucha gracia. Carlos es un tipo curioso porque, a pesar de ser profesor en Fantástica sobre temas de fantasía y en especial de Grimdark, que es el género de su libro, no había publicado nunca, y ahora va a publicar su primera trilogía, Salitre y cenizas, que es con el que ha sacado con El Transbordador. El año que viene saca el segundo, que se llama Hábito y Mortaja, y el tercero, que se llama Abismo, ¿puede ser? No recuerdo, pero vamos, sale en 2025, ya ha salido, 2026 y 2027, así que podéis estar tranquilos. Sé que el de 2026 ya lo tiene escrito y el otro casi lo tiene terminado. ¿Cómo empezamos a definir el libro de Carlos Di Urarte? Es Grimdark costumbrista. Y diréis, ostras, Borja, se te ha ido la pelota. No, la verdad que es así. Carlos lo dijo en broma al principio en su cuenta de Twitter, y la verdad que leyéndolo dije, es que yo creo que no hay mejor manera de describir tu libro. Y ahora entenderéis el porqué, ¿eh? Y además, creo que es un libro para adentrarse, para empezar en el Grimdark muy interesante. Es decir,
tiene muchos de sus elementos, pero no tiene los elementos que pueden hacer a una persona que no está acostumbrada al grimdark a apartarse. No es Joe Abercrombie, para que nos entendamos. No es La Compañía Negra, no es eso tan visceral. Aunque hay escenas que te pueden hacer sentir un poco violento, no... Digamos que es muy progresivo, ¿vale? Es como un salto muy sencillo entre la fantasía convencional o la épica y el grimdark, ¿vale? Pero bueno, Salitre y cenizas. Se llama así porque empieza con salitre y acaba con cenizas. Es algo que me ha hecho mucha gracia. Es un libro que se divide en 2 partes o 3 partes. La parte de salitre, la parte del I y cenizas. La parte del I es porque hay un interludio en medio y me hizo mucha gracia. El libro empieza muy fuerte, que yo creo que es justamente uno de los puntos fuertes de Carlos, ¿no? Que siempre analiza los libros y el cómo empezar es muy, muy importante. Y empieza con un escriba que va a ver a un mago muy chungo, muy tenebroso, y básicamente le pide que le explique su vida desde el principio. Y los 3 libros, en principio, van a ser cómo este mago relata su vida, ¿vale? Empiezan los 13 años y el primer libro, bueno, digamos que no discurre mucho tiempo, ¿vale? Lo interesante es que esto es la introducción o el prólogo y luego pasa a la parte de salitre. La parte de salitre nos encontramos con Leo, que es el protagonista, el brujo, pero de pequeño, con 13 años, en el día en que su vida iba a cambiar. ¿Por qué lo llamábamos grimdark costumbrista? Pues porque vemos la vida de Leo desde ese día, básicamente. Vemos cómo los días, cómo suceden en un mundo, digamos que es parecido al nuestro en el siglo XVI, más o menos, en un Santander bastante chungo, ¿vale? Hay criaturas mitológicas. Es un poco, para que nos entendamos, la esencia es de Chulú, Cthulhu, como le queráis llamar, y un poco la estética de Hellboy, ¿vale? Si habéis visto los cómics de Hellboy, pues es todo como sombrío, oscuro, con calaveras, con reliquias. La religión que existe es parecida a la nuestra, o parecida a la que había en España en el siglo XVI, pero en lugar del Cristo en la cruz, es el Cristo ahogado, ¿vale? Y todo, digamos que todo bebe mucho del mar. Y también hay animales, muchos santos, pero iremos viendo. En este primer libro hay poca magia, pero hay magia. Lo que sí que hay es bastante lore y nos van presentando poco a poco todo esto para que no nos perdamos, para que veamos las diferencias entre mundos. La primera parte, como digo, la de salitre, es la parte más larga del libro y nos cuenta los primeros años de juventud de Leo. Un personaje que es fácil que te encandile, porque es el típico chaval un poco problemático, pero que no es no es malo per se, y se encuentra con muchos problemas. Y él lo que quiere es estar tranquilo. Básicamente lo que quiere es vivir una vida muy tranquila, pero no le dejan. Entre los matones, entre su tío, que es básicamente un maltratador, pero de estos con correa y todo. La religión tampoco le deja muy, muy tranquilo. Él estaba muy tranquilo con su padre, con su madre, pero su padre muere. Eso es algo que sucede al principio. O sea, no es ni spoiler porque, de hecho, ya cuando empieza el libro ya no tiene padre. Y su familia, pues bueno, digamos que sí, la quieren, quieren a Leo, pero no tienen como esa sensación de me quieren mucho, ¿no? Es de, bueno, es que eres niño de los 3, tiene dos hermanos, un hermano y una hermana, y él es el pequeño, y no termina no termina de encajar, ¿no? Digamos que por una cosa que pasa muy importante, que se desvela al final del segundo capítulo, que digamos que básicamente define todo el libro, o como mínimo al personaje. El libro está contado en primera persona y eso hará que, obviamente, empatices muchísimo con Leo y odies a todo el mundo, básicamente. Hay quizá un par de personajes a los que le tendrás mucho cariño, como al abuelo de Leo, pero a todos los demás es muy fácil que llegues a odiarlos. Y entiendo el por qué lo hace.
Básicamente es para que te encariñes todavía más de Leo. Y yo creo que lo consigue, ¿eh? Durante todo el libro te preocupas por Leo y es un personaje muy redondo y es muy real porque muchas veces se equivoca y tú ves que se equivoca y se da cuenta Leo, ¿no? Al estar en primera persona muchas veces dice, ostras, esta boca mía me ha perdido, qué desastre. Y se mete en muchos líos, es verdad. Y cada vez se mete en líos más oscuros. Ahora podría ser una novela costumbrista española del siglo XVI. Pues no, empiezan los líos desde el primer capítulo. Básicamente, Leo y su primo van a la playa y se encuentran con una señora, la de la portada. Básicamente la portada es el inicio del libro. Os enseñaría el libro y la portada, pero ¿sabes qué pasa? Dice Carlos que me ha enviado el libro, pero yo creo que es mentira. No sé, yo me lo compré. Me lo compré en digital para poderlo leer, porque, digo, si tengo que esperar a Carlos, a lo mejor no me lo envía nunca. No, básicamente lo compré porque si no me gustaba, si no estaba obligado a hacer una reseña, no sé, siempre cuando te regalan libros, a veces te sabe mal, ¿no? Pues en este caso lo compré justamente para eso y me ha gustado mucho, Carlos. No te preocupes, no te preocupes. Como iba diciendo, se encuentra su primo y Leo a esta señora en la playa. El primo hace unas cosas chungas que no tiene que hacer y se desata algo. Se desatan fuerzas del mal, podemos decir. Y a partir de aquí empezamos a aprender un montón de cosas sobre brujas, sobre religiones chungas y demás. Y aquí podemos decir que es uno de los... Es que no quiero decir ni que sea uno de los puntos flojos de la novela, porque en realidad no lo es. Ya que la novela tiene infodumping. Sí, tiene mucho. Mucho. Pero está muy bien justificado, porque al final quien está contando la historia es Leo, ¿no? Leo desde el punto de vista ya siendo más mayor, siendo un brujo muy poderoso y tal. Y puntualiza muchas cosas. Está todo el rato diciendo, sí, porque cuando estaba aquí, esto me recordó que la iglesia de no sé qué... Y te enteras, básicamente, es la manera que te enteras del lore. Porque al vivir en un pueblo muy pequeño, pesquero, o al lado del mar, básicamente, pues podría ser cualquier sitio. Entonces, gracias a eso, te da un poco de contexto. Es cierto que es infodumping, porque no lo podemos negar, pero a mí no me molestó en ningún momento. De hecho, se lo comenté a Carlos y me dijo... Ojo, no se puede criticar nada porque luego lo haces tú, efectivamente. Si os molan los mundos llenos, donde el lore es importante, donde, yo qué sé, la historia de un santo, ¿no? El por qué está el santo ese colgado allí, pues te la explica. Seguro que te la explica. Las criptas te dicen de dónde viene. Creo que se debe... No estoy 100% seguro, pero estoy seguro que Carlos, cuando era pequeño o vivió con una familia ultra religiosa o ha tenido de cerca algo de esto. Estoy 100% seguro, porque está en casi todas sus páginas. La parte de salitre, eso sí que creo que es un problema que tiene la novela, y es que dura demasiado para mi gusto. Esa parte se me iba haciendo pesada poco a poco, porque, como digo, es grimdark, pero costumbrista, y al final estás un poco cansado de que no pase nada importante. Pasan cosas, no me malinterpretéis, pero eso que digas, Walla, ha cambiado el libro, en Salitre a lo mejor pasan 2 veces. Y en cambio, en la parte de cenizas pasa más veces y es mucho más corto. La parte de cenizas es espectacular, o sea, de principio a fin. Desde que empieza no para. Cambiamos totalmente de lugar, un sitio mucho más cerrado, no diré el qué, y le sienta muy bien a la novela, muy muy bien, hasta que se acaba. Cuando se acabó, maldije a Carlos, porque es muy interesante el libro. Me gustó muchísimo, me dejó con muchas ganas de más. Lo deja en un cliffhanger alucinante. Carlos lo que hace es una técnica que, como el que lo está explicando es el protagonista que está, como digo, en la cárcel, siempre te deja con ganas de más. Es decir, bueno, ahora no te voy a explicar esto, pero prepárate, porque cuando te explique esto vas a flipar. Básicamente, es un resumen, ¿no? Por ejemplo, hay un momento que dice... y estos 2 personajes, que no te voy a hablar de ellos para que no te encariñes, porque dentro de nada estarán ventilados. De hecho, hay un momento en la novela donde Leo presenta los 13 mandamientos de esa religión,
Por en lugar de ser 10, aquí son 13. Y dice que en algún momento durante su vida ha roto los 13 mandamientos. Y entonces es como, "Wala, ¿cómo va a romper este, no?". Porque te salen escritos y dice, ¿cómo va a romper? No sé, hay uno de ellos, por ejemplo, que es bueno, curioso de ver cómo lo va a romper. Hablemos de un punto importante y es... Me fastidia un poco no poder hablar de ello porque es una parte capital del libro, pero sería hacer un spoiler. Como decía antes, al final del capítulo 2 hay una escena que cambia el libro totalmente y de hecho, no sé, diría el tono y la manera de ver tú al personaje, a Leo, que al principio pensé, ostras, qué efectista, pero no sé si va a funcionar. Y funciona muy bien. Funciona muy bien. Se nota que Carlos ha estudiado sobre eso, se nota que lo tiene cerca, se nota que ha hecho que gente así lo lea. Eso sí, no va a estar exento de polémica. Y creo que Carlos es consciente. Creo que Carlos sabe que lo que ha escrito puede traer polémica. Pero aún así creo que está muy bien escrito. Y además me parece una excusa como muy buena para que el personaje viva ciertas situaciones que de otra manera serían imposibles de vivir. A mí me gusta mucho, sinceramente. Creo que es el punto más fuerte de la novela, es Leo, el personaje, y gracias a lo que pasa al final del capítulo 2, creo que todavía más. Lo ensalza mucho más y creo que está muy bien escrito. Y hablando de escritura, es increíble. Si decía que el punto fuerte de la novela es Leo, desde luego, a nivel... o sea, su escritura es preciosa. Me encanta cómo está escrito. Está escrito de una forma como un poco rimbombante, pero usando términos de la España norteña del siglo XVI, precisamente, o XV o XVII. Y es precioso. O sea, si los que estamos, los fans de Sanderson que estamos acostumbrados a una prosa muy, muy efectiva, esta prosa es enrevesada, es rimbombante, pero es deliciosa. O sea, es increíble. Está escrito con un gusto. En ese sentido me recuerda mucho a Rothfuss, por supuesto, o incluso a Martin en algunos sentidos, ¿no? Pero tiene su estilo propio, que eso es lo más interesante. Es curioso porque cuanto más pasa la novela, creo que más lo va perdiendo y no sé si está hecho a posta o no, pero es cierto que en la segunda parte, en la parte de cenizas, está como menos elaborado. Yo creo que quizá el personaje que lo está narrando está como más cansado, no lo sé. Pero me gustó muchísimo. Es sin duda, uno de los puntos más fuertes de la novela y más interesantes. Curiosamente, esto no me entorpeció la lectura, porque podrías decir, ostras, hay palabras que incluso no sabes ni qué quieren decir, las buscas en el diccionario, pero eso para nada me entorpeció la lectura. Lo que sí que me trabó un poco fue que a veces, como decía antes, ¿no?, la parte del infodumping, que para mí no es un problema en sí, a veces sí que corta un poco el flow, el flujo de la acción y de lo que está sucediendo, ¿no? Porque a veces está hablando de no sé qué y pasé por delante de la capilla y de la capilla te explica media página entera. Y aunque pueda ser interesante en algunos puntos, hay algunos momentos donde dices, ostras, yo que es que quería estar leyendo lo que le va a pasar, porque es que es muy, muy heavy lo que está a punto de pasar, ¿no? Y en ese sentido sí. Y luego hay otra cosa que sí que me hizo levantar la ceja de vez en cuando, y es que hay algunas erratas que otra en la edición, por desgracia. Al principio encontré 2 o 3, luego es verdad que estuve un buen trozo sin encontrar nada, y luego hubo un capítulo donde había bastantes, como mínimo en la edición digital. No sé si en la edición física sucederá lo mismo, pero sí. Me sabe mal criticar estas cosas, pero creo que es importante que la gente lo sepa. Pero bueno, en definitiva, a pesar de estas 2 cosas, es un libro que me ha gustado muchísimo. Como digo, es grimdark, pero aún así no se... Digamos que no se recrea en lo cruel, no se recrea en lo chungo, para nada. Simplemente suceden cosas malas, y muy malas. Todo el mundo sufre, pero sufre rápido.
digamos. Y eso está muy bien. Por eso creo que es un muy buen puente entre la fantasía no grimdark y la grimdark. Ya temas más técnicos. El libro consta de 300 y pico páginas y es curioso porque pasan muchísimas cosas en estas 300 y pico páginas. Me duró como un libro de 700. Así que me pareció curioso. Y puede ser por la prosa de Carlos, que creo que, como digo, es excelente y es muy interesante. De hecho, me alucina que sea su primer libro publicado. Me dejó anonadado. Y en definitiva que lo recomiendo un montón. Si os gusta todo este aire así un poco tétrico, aunque en muchos sitios está clasificado como terror, yo no diría que sea terror, o muy poquito. O sea, tiene dejes de como digo, de Cthulhu, de Chulu. Y eso sí, sabed que cada libro será un poquito más chungo. Y de hecho, vamos, se nota entre salitre y cenizas, entre la parte 1 y la parte 2, se nota bastante. Ya avanzó Carlos en su Twitter que la segunda parte iba a ser más oscura y la tercera ya. El acabose, que puede ser, como digo, interesante para pasar a otros libros de grimdark. Y ahora, como decía, ¿no? ¿Cómo unir esto con Sanderson? Pues justamente creo que es un muy buen libro para probar si te gusta Sanderson, para ver si te va a gustar otro tipo de literatura. La primera es la literatura más con más estilo, con una prosa más estilosa, ¿no? Como puede tener Rothfuss, por ejemplo. Y la otra es para cambiar a libros en primera persona, porque, como digo, este libro sucede solo en primera persona y digamos que aquí los personajes secundarios tienen mucho menos peso, algo que en los libros de Sanderson tienen muchísimo peso. Y la verdad que tienen muy pocas cosas en común. Los dos para mí tienen unos inicios muy fuertes, pero luego es verdad que Sanderson va construyendo para luego la Sanderlancha, y aquí no. Aquí te lo suelto de golpe. De vez en cuando te suelto golpes que te dejan torcidos. Y está muy bien, la verdad que está muy bien. Maldigo un poco a Carlos por dejarlo donde dejó el libro, pero bueno, tiene sentido. Tiene sentido. No sé, creo que es una... Me gustaría hablar más del libro, pero es que, claro, entraríamos en terrenos de spoilers y la parte más importante es muy spoilerífica, así que lo voy a dejar aquí. Si os gusta este formato, prometo ir haciendo más, poco a poco. No me voy a agobiar cuando tenga tiempo, cuando vea que es un buen momento, cuando no haya noticias, cuando no haya temas de los que hablar de Sanderson. Pues ahí estará. En definitiva, Salitre y cenizas, de Carlos Di Urarte, ediciones El Transbordador, unas 330 páginas, 20 euros en físico. En Gigamesh, si no me equivoco, lo tienen firmado por si lo queréis pedir online. Y 4,90 en digital. Se lee rápido y te deja con ganas de mucho más. Así que hasta aquí la reseña no sandersoniana. Y nada, un saludo y hasta el siguiente.